La historia empieza como empiezan los grandes terremotos mediáticos, con un susurro, una filtración, una frase aparentemente aislada que, en cuestión de horas, se convierte en un incendio imposible de apagar. Todo arranca cuando José Manuel del Burgo, un nombre que muchos recordaban apenas de pasada, reaparece de repente en titulares de medio país. Su afirmación, pronunciada con esa seguridad tranquila que sólo da la edad o la convicción, cayó como un trueno en el universo mediático: lo que yo sé está escrito. Y si lo escribo es porque alguien me lo contó. Así, sin temblarle la voz, dejó caer la insinuación que ha sacudido a la Casa Real, a tertulias, a periodistas y al país entero. Porque del Burgo no hablaba de un tema cualquiera. Hablaba de unas supuestas fotografías de Leticia Ortiz antes de convertirse en reina, unas fotos de las que se ha rumoreado durante décadas y que siempre permanecieron en ese limbo donde vive la prensa rosa más explosiva, ni confirmadas ni desmentidas, ocultas bajo un velo de silencio que alimenta aún más la curiosidad colectiva. Y entonces llegó la bomba, la insinuación de que Juan Carlos I habría tenido algo que ver en la supuesta gestión de ese material, un rumor que no es nuevo, pero que del Burgo reactivó al pronunciar su frase más comentada: las cosas se hicieron como se tenían que hacer. No añadió más, pero en televisión, en radio, en pasillos de redacciones, todos interpretaron sus palabras a su manera. Nadie afirmaba nada como cierto, nadie señalaba hechos probados, pero las interpretaciones se multiplicaban como chispas en un almacén de gasolina. Porque cuando hablas del emérito, cuando hablas de Leticia, cuando le sumas una historia que lleva circulando en corrillos desde mucho antes de que existieran las redes sociales, el país entero escucha. La narrativa se volvió aún más jugosa cuando varios veteranos del periodismo empezaron a recordar episodios del pasado. Algunos hablaban de aquellos primeros años en televisión española, de la carrera meteórica de Leticia, de su vida antes de convertirse en princesa. Otros retomaban anécdotas que parecían enterradas, reuniones, avisos, silencios incómodos entre profesionales de la información que en su momento dijeron que no se podía hablar de según qué cosas. Pero lo que realmente encendió la mecha fue escuchar a uno de los tertulianos más veteranos decir en directo: este tema lleva circulando 40 años. No aparece de la nada. Hay quien sabe, hay quien oyó, y hay quien prefiere no recordar. Eso bastó para que el público, pegado a la pantalla, sintiera que algo grande estaba emergiendo desde lo más profundo del pasado. Y mientras las insinuaciones volaban, las redes ardían con teorías, interpretaciones, hilos interminables de usuarios que recordaban declaraciones antiguas, entrevistas que habían pasado desapercibidas, silencios sospechosos en salas de prensa. Y lo más llamativo es que nadie afirmaba nada como hecho, pero el rumor tenía vida propia, sostenido únicamente por lo que se había dicho, lo que otros habían interpretado y lo que la tradición oral mediática ha convertido casi en una leyenda urbana. Y así, sin necesidad de pruebas ni imágenes, el público se agarró con fuerza a la historia, porque era un rompecabezas que todos querían entender, un capítulo más del cuento interminable de la Casa Real, donde cada pieza parece conectada con la anterior. Lo más impactante llegó cuando un periodista recordó una frase que marcó una época: a veces lo que no se publica es más importante que lo que sale en portada. Y es que, en torno a aquellas supuestas fotografías, lo que más llama la atención no es lo que se ha dicho, sino precisamente lo que nunca se ha podido confirmar. La ausencia de certezas alimenta la imaginación. Y es entonces cuando las palabras de Del Burgo resuenan como un eco inquietante en la mente de todos: si lo escribo es porque alguien me lo contó. La frase, abierta, ambigua, calculadamente imprecisa, funciona como un imán para toda teoría posible. ¿Quién se lo contó? ¿En qué contexto? ¿Con qué interés? ¿Y por qué ahora? Mientras tanto, el emérito, protagonista involuntario de este huracán, permanece público y silencioso, como casi siempre que surge una tormenta en torno a él. En tertulias, algunos lo interpretan como prudencia, otros como distancia, otros como señal de que está cansado de defenderse de rumores que llevan años dando vueltas. Y luego está la otra parte del tablero, Leticia. Su figura, convertida en un símbolo institucional, aparece ahora envuelta otra vez en un capítulo que, aunque construido sobre rumores, sigue captando todas las miradas. En los pasillos del Corazón Rosa se escucha una frase que lleva sonando décadas: no hay personaje más protegido que una reina. Y quizás por eso, justamente por eso, cualquier insinuación genera tanto ruido. El público, fiel, curioso,
enganchado como si siguiera una serie de misterio, no quiere perder detalle. Y mientras las pantallas repiten una y otra vez las palabras de Del Burgo, España entera se pregunta lo mismo: ¿qué hay detrás de esas frases? ¿Por qué salen ahora? ¿Quién quiere reabrir una historia que parecía enterrada? ¿Y por qué muchos, incluso sin pruebas, siguen convencidos de que aquí hay algo más que un simple malentendido? La historia continúa envolviéndose en ese ambiente denso, casi eléctrico, donde cada gesto, cada frase sacada del archivo, cada recuerdo de un periodista veterano empieza a parecer una clave escondida en un puzzle de décadas. Porque, aunque nadie afirma nada como hecho probado, lo cierto es que el tema vuelve una y otra vez, como un eco que se niega a desaparecer, y eso ya dice mucho del impacto emocional y mediático que la figura de Leticia siempre ha tenido desde su salto de la televisión a la realeza. Lo fascinante es observar cómo, a raíz de las palabras de Del Burgo, muchos profesionales que vivieron aquella época comienzan a compartir retales de memoria que habían permanecido dormidos durante años. No son pruebas, no son certezas, son vivencias, impresiones, conversaciones de pasillo, silencios que pesaban más que las palabras. Y eso, para el espectador ávido de entender qué hay detrás de los grandes relatos, resulta absolutamente irresistible. Uno de los momentos más comentados surge cuando un periodista con más de 40 años de trayectoria, de esos que ya casi no quedan y que han visto pasar reyes, presidentes, escándalos y silencios, recuerda una anécdota aparentemente insignificante. Una reunión improvisada en la redacción, una tarde de esas donde todos fuman, hablan bajo y las miradas dicen más que las bocas. Él afirma: hubo un día en que nos pidieron prudencia. No que no se contara algo, no. Prudencia. Ese tipo de prudencia que se pide cuando hay demasiado en juego y nadie quiere equivocarse. No dijo nombres, no dijo motivos, pero bastó para que los tertulianos que lo escuchaban se removieran en sus sillas. Porque ese tipo de recuerdos, imprecisos pero cargados de intención, suelen marcar la línea entre lo que se sabe y lo que nunca se podrá contar abiertamente. A partir de ahí, la conversación televisiva se recalienta. Un colaborador recuerda que en los primeros años de Leticia como princesa hubo titulares que se retiraron a las pocas horas, columnas que desaparecieron misteriosamente y fotografías que se descartaron sin demasiada explicación. No porque hubiera nada comprometedor necesariamente, sino porque la Casa Real siempre ha sido un territorio delicado, donde cualquier contenido genera ondas que llegan a todas partes. Y mientras unos hablan desde la cautela, otros, más atrevidos, aprovechan para retomar rumores antiguos. Rumores que no afirman nada, pero que llevan 20 años dando vueltas y que, para bien o para mal, son parte del imaginario popular. De hecho, uno de ellos dice con tono casi teatral: aquí no hace falta que algo exista para que haga ruido. Basta con que la gente crea que existió. Pero la frase que realmente incendia la conversación la pronuncia una tertuliana curtida en miles de platós, esa que nunca se corta, que lanza las palabras como cuchillos disfrazados de sonrisas. Ella mira a cámara y suelta: a ver, Del Burgo no ha dicho que existan esas fotos. Ha dicho que él escribió lo que le contaron. Eso es muy diferente, pero muy calculado también. Cuando alguien quiere que una historia reviva, no necesita contarla entera. Le basta con encender la llama. Y esa frase, tan simple, tan directa, tan perfecta para la televisión, se convierte en trending topic. Porque, efectivamente, el poder de un rumor no depende de su veracidad, sino de lo que la gente esté dispuesta a imaginar. Mientras la conversación avanza, surge también la figura del emérito. No como protagonista directo del rumor, sino como símbolo de una época en la que tantas cosas se movían entre bastidores y donde la imagen de la monarquía era un asunto extremadamente delicado. Algunos periodistas recuerdan cómo, en aquellos años, la institución tenía una maquinaria muy eficiente para gestionar crisis mediáticas, anticipar titulares y negociar silencios. No porque hubiera escándalos que tapar, sino porque así funcionaba el engranaje: rápido, discreto, férreo. Uno de los tertulianos lo resume con ironía fina: la Casa Real tenía, y probablemente tiene, un sentido del timing que ya quisieran los grandes estudios de Hollywood. A medida que esos recuerdos salen a la luz, también se abre un debate sobre por qué este tema vuelve justo ahora. ¿Es casualidad? ¿Es ruido editorial por el lanzamiento de libros y memorias? ¿Es una maniobra política? ¿Es simplemente la nostalgia mediática de un país que vive enganchado al pasado? Ningún tertuliano se pone de acuerdo.
Algunos apuntan a que el emérito está volviendo a aparecer cada vez más en actos y eso reaviva viejas historias. Otros creen que es una estrategia para desgastar a Leticia, cuya figura pública ha crecido muchísimo en los últimos años, especialmente en el escenario internacional. Y hay incluso quien especula con que Del Burgo, después de tantos años retirado, podría estar buscando un altavoz final para decir lo que nunca pudo expresar del todo. Ninguna hipótesis se presenta como verdad, todas son opinables, pero todas mantienen al público pegado a la pantalla. En medio de todos esos debates, hay un detalle que pocos mencionan pero que pesa muchísimo. El país entero está obsesionado con entender qué hay detrás de cada gesto de la reina. Sus silencios, sus miradas, sus movimientos, sus apariciones públicas, todo se interpreta como si se tratara de un personaje de novela. Y quizá por eso este rumor, que mezcla poder, pasado, miedo, protección institucional y pequeñas frases ambiguas, tiene tanta fuerza. Porque no habla de una imagen concreta ni de una foto oculta, habla de secretos. De esos secretos que solo existen porque nunca se aclaran del todo. Y así, mientras las tertulias cierran la noche, queda flotando en el ambiente una sensación extraña, la sensación de que no se ha dicho nada nuevo, pero también la sensación de que algo se ha movido. Algo sutil, algo que no se puede señalar con el dedo, pero que todos han percibido al escuchar esas frases que, aunque no prueban nada, tienen una carga emocional que traspasa la pantalla. Y el público, con esa mezcla de curiosidad y nostalgia tan propia de los grandes escándalos históricos, siente que esta historia todavía no ha terminado. La conversación pública entra entonces en una fase todavía más delicada, casi psicológica, donde ya no importa tanto lo que se dijo o lo que se insinuó, sino por qué, precisamente ahora, este rumor vuelve a ocupar tanto espacio en pantallas, tertulias y sobremesas. Porque una cosa está clara, ningún escándalo resurge solo. Siempre hay un detonante, un movimiento de piezas, un cambio en el tablero que despierta historias que parecían dormidas. Y mientras los programas analizan cada palabra de Del Burgo, empieza a surgir una corriente de opinión que señala algo evidente. Cada vez que la familia real entra en un periodo de alta exposición pública, el pasado vuelve como un boomerang. Un periodista especializado en monarquía, de esos que se saben los protocolos al dedillo, explica algo que deja a muchos espectadores reflexionando. La Casa Real no teme a los rumores. Teme a los rumores que vuelven. Y lo dice con ese tono serio, casi solemne, que indica que detrás hay experiencias acumuladas durante décadas. No afirma que haya nada concreto detrás de este regreso del tema, pero sí recuerda que en los últimos meses se han producido movimientos significativos, la presencia creciente del emérito en actos públicos, los comentarios sobre el estado de la institución, las especulaciones sobre su papel en ciertos episodios históricos. Todo eso conforma un caldo de cultivo perfecto para que la prensa reviva historias que nunca se cerraron del todo. A medida que avanza la conversación mediática, se nota un cambio en el tono. Ya no se habla solo de las supuestas fotos ni de la ambigüedad de Del Burgo. Ahora se habla del clima emocional, del peso simbólico que Leticia ha adquirido con los años, de cómo su imagen ha ido transformándose desde aquella periodista incisiva de informativos hasta convertirse en una figura de Estado. Y eso, precisamente eso, despierta fascinación. Uno de los tertulianos recuerda una frase que Leticia dijo hace años en una entrevista, una frase que muchos guardan como si fuera un presagio. Yo nunca he sido de las que se quedan calladas si algo es injusto. No tiene nada que ver con los rumores actuales, pero su simple evocación genera un efecto poderoso, recordar al público quién era ella antes de ser reina. Ese contraste entre la mujer independiente, mediática, profesional y la figura institucional, hierática, simbólica, alimenta el interés por cualquier historia que conecte su pasado con su presente. No hace falta que haya pruebas, ni imágenes, ni certezas. Basta con que el público sienta que hay un misterio sin resolver. Y aquí entra en juego un elemento que pocos se atreven a mencionar públicamente, el factor emocional. Porque para muchos espectadores, Leticia representa la irrupción del ciudadano común en la estructura más rígida del país. Una historia casi de cuento, pero un cuento con sombras, con tensiones, con momentos que nunca se contaron del todo. Y ese tipo de relatos son los que mantienen a la gente pegada al televisor. La figura del emérito, mientras tanto, se convierte en un espejo donde cada tertuliano proyecta una teoría distinta. Algunos sostienen que siempre fue extremadamente cuidadoso con la imagen de la institución y que, por tanto, cualquier gestión del pasado, rumores incluidos,
se habría hecho por motivos estrictamente institucionales. Otros, con más picardía, señalan que su estilo personal siempre generó fascinación y, en ocasiones, polémica, lo cual convierte cualquier insinuación en un festín mediático. Pero el detalle clave, lo que nadie deja de repetir, es que Del Burgo nunca afirmó hechos. Lo que dijo fue sutil, inteligente, milimétrico. Una frase abierta que permite todas las interpretaciones del mundo. Yo me limito a contar lo que me contaron. Y esa frase, aparentemente inocua, es como abrir una ventana sin mostrar lo que hay al otro lado. En medio de esta tormenta, la audiencia empieza a dividirse. Algunos creen que todo es una maniobra para desestabilizar. Otros piensan que es simplemente el efecto natural de mezclar memoria histórica, poder y monarquía. Y luego está el tercer grupo, el más numeroso y quizá el más peligroso mediáticamente, los que no necesitan pruebas para engancharse a una historia. Los que viven estas narrativas como si fueran capítulos de una serie de larga duración. Este público no busca certezas, busca emoción. Busca desentrañar un misterio que, probablemente, nunca tendrá una respuesta clara. Y eso es precisamente lo que da tanta fuerza a este episodio. Mientras las cámaras enfocan rostros tensos, comentarios cruzados y silencios significativos, surge otro detalle que enciende un nuevo hilo de especulación. ¿Cómo ha reaccionado Leticia ante este resurgir del rumor? La respuesta es la misma de siempre, con silencio absoluto. Y ese silencio, que no confirma ni desmiente nada, es interpretado por unos como estrategia, por otros como indiferencia, y por otros como una prueba más de que la Casa Real sabe manejar este tipo de tempestades sin pestañear. Un veterano del corazón lo dice de forma brillante: en la realeza, hablar es una decisión. Callar es una estrategia. El público, pendiente de cada palabra, de cada matiz, de cada interpretación, empieza a sentir que lo que está viendo en directo no es un simple debate sobre un rumor. No. Es un retrato del país, de su relación con el poder, de su fascinación por lo que se esconde detrás de los muros de palacio. Y aunque nadie sabe si ese rumor tiene base, si es solo humo, o si es simplemente un reflejo distorsionado del pasado, lo cierto es que está funcionando como un imán. Un imán emocional, mediático y social. Y así, mientras los programas cierran la emisión y los espectadores apagan la televisión, una sensación permanece en el ambiente. Esto no es solo una historia sobre unas supuestas fotos. Es una historia sobre secretos. Sobre silencios. Sobre poder. Sobre el irresistible deseo humano de mirar detrás de la cortina. Y el público siente que aún queda mucho por contar. La sensación de que aún queda algo por contar se convierte, en cuestión de horas, en el centro de gravedad de toda la conversación mediática. Porque cuando un rumor vuelve con tanta fuerza, cuando se reactiva una historia que parecía enterrada, nunca es solo por lo que se dice, sino por todo lo que no se dice. Y en este caso, el silencio de los protagonistas es tan poderoso que cada tertulia, cada editorial, cada entrevista busca desesperadamente llenar los huecos. El público, que ya vive esto como una novela cuyos capítulos aparecen de forma inesperada, quiere entender por qué, entre todos los episodios posibles del pasado, ha sido precisamente este el que ha emergido ahora. Los expertos en comunicación institucional lo explican con claridad. Cualquier relato que mezcle a un rey, a una reina y a un veterano político con memoria histórica tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno nacional. Sobre todo cuando ese político, Del Burgo, suelta frases que pueden interpretarse de 1000 maneras. Una excompañera de tertulia lo recordaba así: Del Burgo nunca da puntada sin hilo. Cada palabra suya es como un alfiler que clava en silencio, pero que duele al cabo de unos días. Y es precisamente esa sutileza la que hace que este episodio no se disipe, sino que se hinche como una ola que vuelve una y otra vez a romper. En paralelo, empiezan a surgir voces que aportan un matiz que muchos habían pasado por alto: la época. Aquellos años en los que Leticia trabajaba en televisión no eran años cualquiera. El país estaba en plena transformación mediática, el amarillismo crecía, y la obsesión por los rostros conocidos se había convertido en un fenómeno nacional. En ese contexto, cualquier rumor sobre alguien que luego terminaría siendo figura de Estado adquiere, con el paso del tiempo, una dimensión casi mítica. Un periodista veterano lo explica con melancolía: había rumores que valían oro, pero nunca sabía si eran verdad. Y a veces la gente prefería no comprobarlo. Esa frase cala hondo, porque revela algo clave,
que hay historias que sobreviven no porque sean reales, sino porque son irresistibles. Y mientras los programas analizan esa dimensión histórica, la conversación da un giro inesperado. Empiezan a aparecer testimonios de profesionales del pasado que recuerdan debates internos, tensiones en las redacciones, discusiones sobre líneas rojas. Nada que pruebe nada, nada concreto, pero sí el reflejo de un ambiente donde las historias surgían, se hinchaban, se debilitaban o se guardaban en cajones. Una presentadora, muy conocida en los 2000, contaba algo que generó un silencio incómodo en el plató. Había temas que se podían tocar y temas que no, y a veces no sabías por qué. Solo sabías que no. Y al escucharlo, el público sintió que esta trama tenía un aroma familiar, el aroma del misterio. Por supuesto, también surge el debate de la oportunidad. Porque muchos tertulianos no creen en casualidades. ¿Por qué Del Burgo rescata esta insinuación justo ahora? ¿Es parte de la promoción de un libro? ¿Es un ajuste de cuentas político? ¿Es nostalgia? ¿Es simplemente que a cierta edad uno decide soltar lo que lleva décadas guardado? Una analista política, con una calma casi perturbadora, afirma en directo: cuando un veterano decide hablar, nunca es porque sí. Y esa frase, tan sencilla, prende fuego a las redes. Las especulaciones, por supuesto, se multiplican. Algunos comentan que quizá Del Burgo pretende ajustar versiones históricas. Otros apuntan a que podría ser una forma de poner en valor su papel en episodios del pasado. Y también hay quienes, con tono más mordaz, sugieren que tal vez busca sembrar una duda que, aunque no conduce a ninguna certeza, sí mantiene viva una conversación nacional. Nadie afirma nada, pero todos opinan. Y el público se engancha a esa mezcla de memoria, rumor y política como si fuera un capítulo más de un culebrón infinito. En todo este torbellino hay un elemento que destaca: la figura de Leticia permanece imperturbable. Su silencio es su armadura. Cada aparición pública, cada acto institucional, cada gesto medido refuerza la sensación de que ella ya está muy por encima de cualquier rumor del pasado. Pero esa misma fortaleza alimenta también la fascinación del público. Porque es inevitable preguntarse qué piensa, qué siente, qué recuerda. Y aunque nunca lo sabremos, la falta de respuesta se convierte en un espacio enorme donde todas las interpretaciones caben. Mientras tanto, el emérito continúa siendo un punto de referencia inevitable. No porque haya dicho nada, no lo ha hecho, sino porque su figura está tan ligada a la memoria reciente del país que cualquier insinuación que lo roce genera inmediatamente ondas expansivas. Y así, sin decir ni una palabra, ocupa titulares. Algunos tertulianos lo ven como fuerza, otros como desgaste, otros como simple inercia histórica. Pero lo que todos coinciden es que su sombra sigue siendo alargada. Y al final, cuando los programas concluyen su emisión y los espectadores empiezan a comentar el episodio con sus familias, queda la sensación de que lo que realmente ha vuelto no es un rumor concreto, sino un viejo fantasma mediático que nunca se fue del todo. El fantasma de la curiosidad nacional por lo que se esconde en los pasillos de Palacio. El fantasma del pasado que vuelve cuando menos se espera. El fantasma de una historia que, aunque probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva, sigue siendo demasiado jugosa como para que el país la suelte. La noche avanza, las tertulias se apagan, pero algo curioso empieza a pasar lejos de las cámaras. El rumor no se enfría, se recalienta. Y no lo hace por nuevas pruebas, porque no las hay, ni por nuevas declaraciones, porque nadie ha dicho nada más, sino por un fenómeno muy español. Cuando una historia combina poder, emoción, pasado y misterio, el país entero empieza a reconstruirla como si fuera un rompecabezas que alguna vez tuvo todas las piezas, aunque jamás se haya visto completo. En redes comienzan a circular hilos larguísimos de gente que asegura recordar fragmentos de entrevistas antiguas, tertulias olvidadas, artículos de los primeros 2000 que insinuaban tensiones alrededor de la figura de Leticia cuando aún no era reina. La mayoría son recuerdos vagos, subjetivos, posiblemente distorsionados por el tiempo. Pero eso, precisamente eso, le da más morbo. Una usuaria escribe: yo recuerdo un programa donde dijeron que había algo que no se podía contar. No menciona qué, ni quién, ni cuándo. Pero el comentario se viraliza. Porque toca la fibra exacta que mantiene viva esta historia, la sensación de que hay algo que siempre ha estado ahí, pero que nadie explicó del todo. Y entonces surge un elemento nuevo, inesperado, que acelera aún más la conversación:
La reaparición de ciertos fragmentos de entrevistas antiguas de Leticia, donde se la ve firme, intensa, cerebral, esa versión suya que enamoró a una generación de espectadores por su profesionalidad y carácter. Uno de esos vídeos circula más que los demás. Una joven Leticia dice con voz firme: «Yo siempre he sido muy consciente de lo que digo y de lo que no digo». La frase, descontextualizada, adquiere un significado que nadie podría haber imaginado en aquel momento. No tiene relación con los rumores actuales, pero emocionalmente encaja como un guante. El público interpreta lo que quiere interpretar. Mientras ese clip arrasa, varios analistas empiezan a recordar cómo era el ecosistema mediático de principios de siglo. Programas tensos, paparazzi en cada esquina, revistas compitiendo por exclusivas y un país entero pendiente de lo que hacían los famosos casi minuto a minuto. Leticia, siendo periodista, vivió ese mundo desde dentro. Y cuando entró en la Casa Real, todo ese pasado se volvió repentinamente valioso, sensible, delicado. No porque hubiera algo específico, nadie lo sabe, nadie lo ha afirmado nunca, sino porque cualquier detalle de su vida anterior se convertía automáticamente en materia de curiosidad nacional. Un tertuliano lo explica con ironía: en España, ser famoso es duro. Ser reina después de haber sido famosa es un deporte de riesgo. Y con cada frase así, la conversación vuelve a girar hacia el emérito. No hacia acciones concretas, porque no hay nada demostrado, sino hacia su figura histórica como árbitro de la imagen de la institución. Ese rol, esa especie de responsabilidad silenciosa, hace que en el imaginario colectivo cualquier rumor del pasado termine conectándose con él, aunque sea solo por tradición narrativa. Una analista, muy prudente, lanza una reflexión que se hace viral: Juan Carlos ha sido el custodio de la narrativa institucional durante décadas. Eso no significa que hiciera nada concreto, significa que todo el mundo cree que él sabía más que nadie. Y ahí, exactamente ahí, se ata el nudo emocional de esta historia. La fascinación por lo que no se sabe. El país entero empieza a jugar a completar huecos con recuerdos fragmentados, interpretaciones libres, comentarios sacados de contexto y las insinuaciones de Del Burgo, que vuelven una y otra vez como un mantra imposible de eliminar. Una frase suya, repetida 1000 veces en debates nocturnos, se convierte en emblema del salseo: «Yo escribí lo que me contaron». Tan simple, tan abierta, tan perfecta para encender un incendio sin quemarse. Y eso funciona porque el público tiene una necesidad casi adictiva de entender historias incompletas. De reconstruir lo que no se dijo. De preguntarse qué habría pasado si alguien hubiera hablado antes. Y mientras la tensión crece, mientras los programas dedican bloques enteros al tema sin dar nuevas informaciones, surge una sensación extraña. Lo que importa ya no es el rumor en sí, sino todo lo que revela sobre cómo funciona el poder, cómo funciona la prensa y cómo funciona la imaginación colectiva del país. En un plató, un presentador lo resume con una sinceridad desarmante: este caso es la prueba de que no necesitamos certezas para quedarnos atrapados en una historia. Necesitamos emoción. Y tiene razón. Porque la clave de este escándalo no está en si ocurrió algo o no. La clave está en que la posibilidad de que algo haya existido es, para el público, más atractiva que cualquier confirmación. Y así, con el país dividido entre los que creen, los que dudan y los que simplemente disfrutan del misterio, la narrativa continúa creciendo. No por hechos nuevos, sino por la propia fuerza de la historia. Como si fuera un fuego que no necesita más leña para seguir ardiendo.